Ninguna de las 5 capitales de provincia con el interior de los bares cerrados podrá abrir tampoco esta semana y llevan así 15 días. Como cada lunes, el Gobierno evalúa las restricciones, pero ya podemos adelantarles que por la alta incidencia que todavía registran en Burgos, Palencia, Soria, Segovia y Valladolid, habrá que seguir consumiendo en las terrazas. Hola, ¿qué tal? Y mientras la vacunación sigue a buen ritmo, al menos el 20% de los españoles ya ha recibido una dosis. España puede batir esta semana el récord de llegada de vacunas con 2 millones de dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y mañana martes la Agencia Europea del Medicamento tendrá que pronunciarse sobre la seguridad de la cuarta vacuna, Janssen. Prisión provisional comunicada y sin fianza para Iván, el joven de 29 años acusado de matar a otro vecino de Aguilar de Campoo a machetazos. Sucedió el pasado jueves. Y estas imágenes no llegan desde Israel, donde ya no es obligatorio usar mascarilla al aire libre. El país alcanza este hito gracias a una intensa campaña de vacunación. Y tras un fin de semana de sol, pero con frío a primeras horas, está cambiando el tiempo. Francisco. Buenos días, Ana. Llegan muchas nubes que actúan de tapadera, ya hemos amanecido con temperaturas en positivo y esas nubes ya están dejando lluvias en el oeste. Irán avanzando, pero en general durante el día serán débiles y dispersas. Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid y Soria seguirán al menos una semana más con el interior de los bares cerrados. Hoy el Gobierno regional evalúa, como cada lunes, las restricciones, pero ya podemos adelantarles que ninguna de estas capitales cumple los requisitos para abrir. Su incidencia acumulada supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes. En estos momentos son 30 los municipios de Castilla y León que mantienen el interior de la hostelería y las casas de apuestas cerradas. Cada lunes el Gobierno evalúa estas restricciones. Pues bien, hoy podrían sumarse a esa lista 2 nuevos municipios, Arévalo en Ávila y Laguna de Duero en Valladolid, y podrían librarse de los cierres en 4 localidades que por contra saldrían de la lista. Son Villamuriel de Cerrato y Venta de Baños en Palencia, Carvajosa de la Sagrada de Salamanca y Burgo de Osma en Soria. Lo que parece estar claro es que el aumento de la propagación asociado a la Semana Santa podría estar frenándose. Esta semana la evolución de los contagios ha sido muy similar a la de la anterior, casi todos los días, excepto el domingo y el lunes, que la cifra suele bajar. Se han detectado una media de 400 positivos y este domingo se han diagnosticado los mismos casos que hace una semana. La cifra de nuevos contagios se estabiliza, por lo tanto. En las últimas horas se han detectado 207 positivos y 6 personas han fallecido por coronavirus en nuestros hospitales. Desde el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero en Burgos llegan muy buenas noticias. Ya no tiene pacientes infectados. Han dado el alta a la única persona que permanecía ingresada por coronavirus. Y mientras la cuarta ola todavía no amaine, en España ya hay 6 territorios en riesgo extremo al superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de Andalucía, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla. Las 2 ciudades autónomas son las que registran una mayor incidencia acumulada en estos momentos. El año pasado vimos cómo aumentaron durante el confinamiento los llamados desplazados, pacientes que cambiaron su tarjeta sanitaria a Castilla y León. Segovia es una de las ciudades con más desplazados, especialmente desde Madrid. Casi 4.000 madrileños han solicitado el traslado de su tarjeta sanitaria. Municipios como El Espinar, en Segovia, no solo llegan a triplicar su población durante los meses estivales, sino que la pandemia y las segundas residencias han servido para superar la barrera de los 10.000 habitantes censados. Es un censo que está fluctuando, claro, esto no se cierra hasta que llegue la época, que imagino que serán las elecciones que vienen, pero efectivamente está fluctuando muy al alza. Tenemos que tener en cuenta que se dan de alta y también, por desgracia, se dan de baja en algunos casos. Más habitantes que también se reflejan en el número de altas de tarjetas sanitarias de desplazados. Durante los meses de junio
a septiembre del pasado año se dio un incremento de 17.900 altas nuevas. Realmente notamos más gente, tenemos lógicamente control de los censados, ha sido brutal, ha sido alarmante. Y ya digo que ha sido incluso rozando el verdadero problema en cuanto a la gestión de residuos. Cifra que ha descendido, pero que sigue siendo alta durante el pasado mes de marzo, cuando se dieron 1.281 tarjetas, de ellas la gran mayoría, 1.050 desplazados de la Comunidad de Madrid. Y mientras la vacunación avanza a buen ritmo, hoy mismo llegan a España 1.200.000 vacunas de Pfizer y a lo largo de estos días lo harán las de Moderna y AstraZeneca. Mañana martes, además, la Agencia Europea del Medicamento tendrá que pronunciarse sobre la seguridad de la vacuna de Janssen y si se administra o no. En Estados Unidos, donde se paralizó, parece que podría retomarse el próximo viernes. Y estas imágenes de ayer en Tel Aviv podrían indicar el camino. Desde este domingo ya no es obligatorio usar mascarillas al aire libre en Israel. El país alcanza este hito gracias a una intensa campaña de vacunación en la que ya han recibido las 2 dosis más de 5 millones de sus 9 millones de habitantes. Israel no es el único país en el que se empieza a notar el éxito de la vacunación. Nueva Zelanda y Australia han reanudado sus conexiones aéreas. En la Unión Europea aún estamos lejos de ese escenario, aunque algunos de nuestros vecinos suavizan desde hoy sus restricciones. Son las escenas de reencuentros familiares en aeropuertos de ciudades como Auckland o Wellington. Vuelven a verse tras meses alejados, porque Australia y Nueva Zelanda han establecido una burbuja de viajes que permite moverse entre ambos países. Lo hacen tras prácticamente haber levantado todas sus restricciones al tener controlada la pandemia. En la Unión Europea todavía se actúa con más cautela. Portugal es el país de los 27 con menor incidencia y comienza hoy su tercera fase de desescalada con la vuelta a las clases presenciales, el aumento de comensales por mesa en la hostelería y la reapertura de centros comerciales. En Italia lo harán la semana que viene con la vuelta a la actividad de restauración y ocio, a pesar de que los expertos advierten de un riesgo de repunte. En Hungría este lunes también vuelven a abrir los colegios y guarderías, aunque en las últimas 2 semanas ha crecido la incidencia en el país, lo que está ocurriendo en toda Europa del Este. Polonia ha ampliado sus restricciones al menos una semana más, porque su sistema hospitalario está saturado con más de 34.000 personas en estos momentos ingresadas por COVID. En Brasil la situación sigue siendo extremadamente grave, con más de 1.600 muertos y 40.000 contagios cada día, y con nuevas variantes descontroladas. El Ministerio de Sanidad incluso ha pedido a las mujeres que pospongan sus embarazos hasta que pase lo peor de esta nueva ola. Prisión provisional, comunicada y sin fianza para Iván, el joven de 29 años, acusado de matar a otro vecino de Aguilar de Campo a machetazos. Fue el pasado jueves. Después de 3 noches en el calabozo de la Comandancia de Palencia, este domingo ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga. Y se busca a esta joven de 20 años que lleva desaparecida desde el viernes en Salamanca. La única vez que la vieron estaba en la estación para coger un autobús a Valladolid. Por eso, la búsqueda de la familia también se centra ahora en la capital vallisoletana. Soad Ali es estudiante de Bellas Artes y algunas fuentes aseguran que estaba siendo acosada. Desalojadas cerca de 1.000 personas en esta fiesta ilegal de Fuerteventura. Incumplían las normas de horarios, no respetaban las normas tampoco de COVID y hasta bebían de los mismos vasos. Esta es solo una de las 9 fiestas que este fin de semana ha disuelto la Guardia Civil en las islas. Los vecinos alertan que desde hace semanas se organizan estos eventos como reclamo turístico de manera constante. Yo no quiero culpabilizar a nadie, quiero transparencia. Yo lo que quiero es salvar mi vida. Lo que quiero es saber dónde están las muestras de mi hija, si están en buenas condiciones y si son las de mi hija. Luis, tiene una leucemia grave. Hace años guardó en un banco material genético de su hijo para usarlo en un futuro porque él está enfermo. Pero la empresa quebró en 2019. Sin el consentimiento de los padres, trasladaron la mayoría de muestras a un laboratorio en Polonia y en dudosas condiciones. Le ocurrió a más de 4.000 familias en Castilla y León.
Estaba como muy de moda y bueno, era una buena opción sobre todo de guardar material genético ante una posible enfermedad. Marco conservó el tejido y cordón umbilical de su hijo. Francisco y María también confiaron en el banco de células madre CryoCord. Se lo guardaba esta empresa por 20 años, eran unos 1.200 euros. Y lo almacenaban en laboratorios de Bélgica y Suiza hasta que la empresa quebró. A pesar de que ya estaban en quiebra, siguieron recogiendo muestras hasta agosto, algo que ya no tenían permiso, era ilegal. De esas células madre se encargó otro laboratorio y en 2019 las derivaron a un centro en Polonia sin avisar a las familias. Necesitarían, porque han sido trasladadas por tren, necesitarían pues un traslado aproximadamente de 1 año y medio de trenes diarios. Sospechan porque debían viajar a menos 195 grados en nitrógeno líquido y en contenedores de 2 metros de diámetro. Ahora una tercera empresa, Famicord, les dice esto. Que las muestras están almacenadas debidamente, pero no garantizan que anteriormente o el traslado de esas muestras sea el correcto. Y les piden renovar el contrato de conservación. La UDEF ya investiga un posible delito económico. Probablemente el resultado es que nuestras muestras o sean defectuosas o no sean utilizables al 100%. Ellos se quejan de la falta de apoyo de las autoridades españolas y planean una demanda conjunta para pedir la implicación de Europa. Echas, señora Ayuso, la culpa de tus errores a todos. No ves los tuyos propios. Solo tienes una palabra en la boca. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Les va a sonar a tautología, pero me parece que es importante decirlo. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Y yo, Ángel Gabilondo, soy Ángel Gabilondo. Este domingo arrancaba la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo lo ha hecho con la presencia de Pedro Sánchez y lo acaban de escuchar con duras críticas hacia el gobierno de Díaz Ayuso. La acusa de tener solo una palabra en la boca al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque no puede vivir sin mencionarlo. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso no ha tardado en contestar a Ángel Gabilondo. Dice que habla de Pedro Sánchez porque él es el candidato de Madrid. ¿Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez en estas elecciones, señor Gabilondo? Si es él el candidato en Madrid, si es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un mitin y haga de telonero aquí. Digo, bueno, pues véngase al mitin, le necesitamos. Isabel Díaz Ayuso se ha apoyado en la gestión de su número 2, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Quedan todavía 15 días de campaña. Y los líderes nacionales se están volcando con sus candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. Algunos partidos se juegan incluso estar presentes en el propio Parlamento autonómico. Hay una papeleta naranja, la papeleta del Mundo, la papeleta de Ciudadanos, con la que no tienes que renunciar a nada. ¿A qué vamos nosotros y hacemos un gobierno decente? ¿A qué vamos nosotros y tenemos por fin en la comunidad un gobierno que no nos dé vergüenza? El 4 de mayo nos jugamos el asalto comunista a la Comunidad de Madrid. A costa de nuestro prestigio, a costa incluso de recibir muchísimos ataques, que nosotros, cuando se trata de hacer políticas de izquierdas, somos firmes hasta el final. Y así se presenta Vox a la campaña electoral madrileña. Es el vídeo electoral con el que ha comenzado la campaña. En él aparecen Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Se han unido al torero Morante de la Puebla para defender la tauromaquia en España. La ciudad de León tiene más de 1000 viviendas bajas antiguas sin ascensor y eso supone un problema de accesibilidad para muchos vecinos, algunos muy mayores. Ahora un cambio de normativa va a permitir instalarlos sin que computen como un aumento de metros en la vivienda. La mayoría son viviendas unifamiliares construidas hace décadas y con un gran problema de accesibilidad.
Sus propietarios se han hecho mayores y hasta ahora la ley no les permitía instalar ascensores. Dificultades para salir de sus viviendas, para subir y bajar escaleras. Muchas empresas de ascensores iban a ver posibles instalaciones y decían a los vecinos que no se podía hacer eso, ¿no? Pues eso que no se podía hacer ahora es lo que estamos haciendo. Ahora el cambio de las normas urbanísticas del Plan de Ordenación Urbana en León acaba de flexibilizar esta condición. Tiene que primar en primer lugar el derecho a la accesibilidad de las personas, más en una ciudad que ya no solamente es por personas que pueden sufrir cualquier tipo de discapacidad o tener movilidad reducida, sino también que nos encontramos con personas muy mayores en nuestra ciudad. Barrios como este del Ejido, donde ya se han empezado a tramitar expedientes de obra para colocar los elevadores. No se compute la nueva edificabilidad que ocupa el nuevo aparato, ¿no? La nueva instalación. Eso ya era así en los edificios de viviendas, que supuso un cambio en su día. Y ahora eso se ha extendido hacia la zona de viviendas bajas. Puede rondar los 30.000 a 40.000 euros. El principal requisito, que se instalen en los patios de luces o en las parcelas privadas. Tienen que adaptarse a lo que se establece en la norma, es dentro de su propia propiedad, dentro de sus terrenos y sin que suponga afectar a lo que son las fachadas exteriores. Un cambio de normativa a la que podrían acogerse más de 1.000 viviendas en la capital leonesa. Es cuestión de semanas que entre en servicio la estación del AVE de Sanabria. El tren lleva 6 meses pasando por la zona sin parar por los retrasos en la ejecución de una infraestructura que ahora ya está terminada. Esta apertura, dicen, es un revulsivo para la economía y el turismo de la zona. Así se encuentra en estos momentos la estación del AVE de Otero de Sanabria, que dará servicio al noroeste de Castilla y León y al norte de Portugal. Ahora los pasajeros que llegan a esta zona tienen que bajar en la estación de Agudiña, en Orense, y desandar en autobús el trayecto. Algo a lo que se espera en esta zona le queden semanas. Entusiasmados para que llegue el momento, que ya creo que va a ser muy corto, muy corto. La llegada y parada de la alta velocidad se espera sea un revulsivo económico y turístico para esta zona. Este es un núcleo del turismo y más con las vías de comunicación, en el noroeste de Portugal, desde Braganza, Oporto, la parte industrial de ahí, el flujo que viene aquí a Sanabria, eso es inmenso. Yo tengo muchas esperanzas ahí. Ojalá lo veamos ya y lo disfrutemos pronto. Imagino que Portugal y toda esta zona de aquí pues les será beneficioso. Todo lo que sea traer gente de fuera y seguramente de Madrid y por ahí va a ser muy importante para esta zona. Publicitarlo por parte de las instituciones, a quien corresponda, y la gente pues que conozca Sanabria, que es precioso. Y en el segundo semestre de este año se espera que ya esté en marcha completamente la línea de AVE entre Madrid y La Coruña. Muy buenos días. Después de un fin de semana en el que hemos tenido sol pero frío a primeras horas, han llegado nubes y hemos amanecido con temperaturas mucho más altas. Un ejemplo, en León ayer amanecían bajo cero y hoy las mínimas han sido de 8 grados positivos. Esas nubes están avanzando desde el oeste, ya han dejado algunas lluvias en León, Zamora y Salamanca, seguirán avanzando durante las próximas horas, dejando algunas gotas. No van a ser lluvias muy abundantes ni acumulaciones importantes, pero serán dispersas y débiles, alcanzando prácticamente toda la comunidad. Las temperaturas máximas se quedarán por la tarde en torno a esos 15 o 17 grados. Parece que esta semana vamos a tener ambiente inestable y estará pasada por agua. Gracias, Francisco. Antiguamente los pastores pronosticaban la meteorología a través del método de las cabañuelas, un sistema tradicional que ahora usa un adolescente burgalés. Sin tecnologías ni aplicaciones, su maestro ha sido el pastor del pueblo. Jorge, a sus 14 años, pronostica el clima con el tradicional método de las cabañuelas. Disfruta de la naturaleza desde su localidad, Monasterio de Rodilla, y sin hacer uso de aplicaciones ni tecnologías, este joven analiza el mes de agosto para saber cuál será el pronóstico del año siguiente. Tienes que observar, tanto en agosto o en enero se puede hacer los primeros 24 días y apuntar todos sus datos, como la temperatura, la humedad, la dirección del viento, si llueve. Predijo Filomena y ya avisa de una posible nevada a finales del próximo enero. Asegura que el método de las cabañuelas puede fallar, pero él tiene sus tácticas. Si una roca está húmeda en agosto, ¿no? Significa que luego en mayo mayo va a ser un mes lluvioso, ¿no?
Trucos que le ha enseñado Rafa, el pastor del pueblo, pero también recibe a diario recomendaciones de meteorólogos profesionales y ante la pregunta que todos nos hacemos de cara a los próximos meses, clima cambiante. Mayo termine con bastante calor, ¿no? Que ya empiecen a subir bastante las temperaturas y que junio empiece frío, que empiece frío más o menos hasta mediados, un poco antes, ¿no? Y luego ya a partir de ahí se podría decir que empezaríamos a entrar en el verano. Para los que no quieran olvidarse el paraguas en un día de lluvia, pueden seguir a este joven en las redes sociales o en su blog El Tiempo con JR. Bueno, pues así nos vamos, volvemos en unos minutos con más información.